Trabajo, dignidad, derechos. Es el lema de la manifestación convocada este mediodía en las calles de Avilés por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO. Unas movilizaciones, las sindicales, de este 1 de mayo, que han estado claramente marcadas por las políticas de ajustes y/o recortes. Medidas de ajuste a las que también obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha entrado en vigor precisamente en esta fecha, la del 1 de mayo. Para cumplir con esa ley, las comunidades autónomas han remitido sus planes de ajuste al Ministerio de Hacienda. Poco se conoce de esos planes, apenas algunos detalles de comunidades autónomas como Baleares, que han decidido proponer el cierre de algunos hospitales. En el caso de Asturias no conocemos de momento ninguna información, pero podemos analizar también las medidas que puede implicar ese ajuste y ese recorte. Es lo que les proponemos a nuestros invitados de esta noche, este 1 de mayo, Darío Díaz, que es economista, la psicóloga Isabel Menéndez, Melania Álvarez, politóloga, y Luis Arias Argüelles Meres, escritor y profesor. Muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, en clave breve y concisa, les pedimos hoy en concreto un mensaje para esos asturianos, casi 100.000, que están buscando trabajo, que quieren trabajar y que no pueden. Darío. Yo diría que hay soluciones, a pesar del gobierno. Isabel. Yo, ante las manifestaciones de los sindicatos, diría, si soy un parado, diría, ¿dónde estaban cuando empezó esta sangría? Melania. Pues yo digo lo que me digo a mí misma todos los días, todas las mañanas, que no nos resignemos, porque si nos resignamos esto no va a cambiar en absoluto. Luis. Yo les preguntaría a los líderes sindicales y sobre todo a los líderes políticos si pueden justificar su sueldo ante esta cifra tan alarmante de paro. Bueno, pues hablando de la cifra de paro, de la situación económica de Asturias, de las responsabilidades o corresponsabilidades en esta situación, les planteo la primera cuestión del debate de esta noche. Hemos visto movilizaciones más en clave nacional que en clave autonómica. ¿Y qué peso tiene cada uno de los dos contextos en la situación económica? Darío. Bueno, yo creo que todas las movilizaciones van en la misma dirección, es decir, van en la dirección de decirle al gobierno que está muy equivocado con las medidas que está adoptando, que efectivamente hay otras soluciones, hay otras alternativas y que desde luego por ese camino no vamos a ningún sitio. Yo quiero contestar un poco inicialmente, para entrar ya en el debate, al tema del papel de los sindicatos, que ya en la primera parte ya se cuestionan, ¿no? Yo diría que los sindicatos estuvieron siempre donde tenían que estar, en defensa de los trabajadores. Lo que nunca pueden admitir es justo cuando se les ataca ferozmente sus derechos, derechos conquistados precisamente por los trabajadores y que en estos momentos están prácticamente a ras de suelo, cediendo derechos hacia los empresarios y, por tanto, digamos, restringiendo totalmente lo que son la propia libertad de los sindicatos. Los sindicatos siempre estuvieron en la calle, siempre en la calle, el 1 de mayo siempre estuvieron. Yo creo que ahora hay muchos más argumentos para estar en la calle continuamente. No, el 1 de mayo indudablemente estuvieron, fíjate tú, estaban en la época en la que estaba Franco, también estaban, ¿eh? Es decir, estaban algunos, otros bueno, escondían, no todos, otros se escondían. Ya, pero quiero decir que lo del 1 de mayo es muy guapo, pero yo desde luego no los he visto durante estos últimos 4 años, ni 8 años. Nunca, jamás, como ahora. Estuvieron seriamente. Jamás. Y que se lo pregunten a los parados, ¿quiénes defienden a los parados? Porque yo lo que estoy viendo es que se están financiándose con dinero que pago yo, con mis impuestos, y a mí no me apetece porque a mí no me representan, ni me representan a mí. Eso es falso también. No es falso. Eso es falso también. ¿Cómo que es falso? Eso es falso también. Los sindicatos tienen su financiación propia. ¿Y los 1.800 millones de este año, para qué son? Pues son, entre otras cosas, para actividades de los propios sindicatos, para actividades de formación. Claro, esos 1.800 millones me parece absolutamente demagógico eso. Son 1.800 millones que son más de la mitad. Fíjate, es casi la mitad de lo que se destina a educación. Ante eso yo no he oído nunca a ningún sindicato decir nada. Pero es que es educación también lo que hace en el tema de formación. Que me lo digan a mí, formación es educación también. Creo que corremos un serio peligro, y sobre todo en estos momentos en este país, de llegar a ese punto de criminalización del sindicalismo, en este caso de los sindicatos, que lo que supone o lo que deja entrever muy claramente es el avance de esas posiciones, de esos posicionamientos neoliberales que chocan de frente con cualquier teoría de justicia social. Dicho esto, yo creo que tanto los sindicatos
las posiciones progresistas, desde un punto de vista sindical como político, tienen un momento o una oportunidad ahora mismo importante de replantearse muchas situaciones. Ese es el momento antes de llegar a esa criminalización a la que estamos llegando. A ver, yo Replantearse, indudablemente. Luis. Perdón, yo estoy completamente de acuerdo en que las movilizaciones están muy justificadas y que el movimiento sindical es más necesario que nunca. Ahora, cosa distinta es el discurso de considerar que los sindicatos hasta ahora se han regido de manera perfecta y de manera ideal y que su gestión no es mejorable y que no haya que exigirles cosas a los sindicatos desde un discurso de los trabajadores y de los parados. Por ejemplo, la gente joven sí tendría muchas preguntas que hacer a los sindicatos y el sector mío, el sector de la tiza, también tendría que hacer muchas preguntas a los sindicatos. Repito, son más necesarios que nunca, las movilizaciones están más justificadas que nunca. Distinta cosa es que la actividad sindical en los últimos años haya sido la mejor posible, que yo creo que no, ni mucho menos. Sí, pero no podemos tampoco, yo creo que olvidar que en estos momentos en los que, bueno, en todos los países, en todas las regiones y bajando también al mundo de las ciudades, hablamos de gobernanza, de esa nueva forma de gobernar o de hacer política. Bueno, el contar con el apoyo o con la discrepancia de los sindicatos en momentos muy concretos también está bien. Sí, también deberíamos de ir a esa gobernanza, no aprovechar la coyuntura, ir al método de manos arriba, votación, y aprovecho mi mayoría absoluta y dejar a un lado todas esas sugerencias. Y también estamos llegando, yo creo, a ese punto, que desde el Gobierno se está dando la espalda a la negociación, a esa gobernanza en la que deberían de los sindicatos tener también su papel. Sí, pero ¿me permite un segundín? Sí, solo un segundín. sí, cómo no. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que los sindicatos deben plantar cara al Gobierno ante una serie de recortes de derechos que son absolutamente intolerables. Dicho esto, una persona que acaba de terminar la carrera, que se presenta a la oposición de profesor y que tiene y que cuenta por muchos conocimientos que tenga y por una alta nota que tenga en el examen, con muchas menos posibilidades de obtener la plaza que otro que lleva muchos años afiliado a un sindicato, sí tendría todo el derecho del mundo a pedirles cuentas a esos sindicatos de su gestión. Pero quiero decir que son dos cosas muy distintas. Y tenemos que entrar ahí al pedir cuentas. Yo creo que ahora en el movimiento ciudadano, cualquier ciudadano o ciudadana está en condiciones de exigir tanto a los políticos como a los sindicalistas, y eso debemos hacer por la buena marcha del negocio, como se suele decir. En cualquier caso, hoy hablamos de las manifestaciones del 1 de mayo, pero venimos de una secuencia de manifestaciones en los últimos meses y hoy mismo los propios líderes sindicales de comisiones obreras y de UGT han anunciado que están dispuestos a mantenerse en la calle hasta que la situación cambie. Eso me parece muy bien y me parece que es lo que tienen que hacer. No, vamos a ver, yo lo que quiero insistir un poco... Perdona, sí. Yo lo que quería insistir un poco era que evidentemente todo el que se mueve dispara contra él, es decir, cualquier tipo de actuación, digamos, de acción-reacción que pueda tener en la vida política y en la vida social siempre disparan contra todo el mundo, es decir, aquí el que se mueve disparan contra él, pero yo lo que quiero es situar en su justo término realmente las culpabilidades. Es decir, quien hace la política, quien desarrolla la política, nunca son los sindicatos, nunca son las organizaciones sociales, son los gobiernos. Luego, digamos, las alternativas sí se pueden plantear desde los sindicatos, y los sindicatos, como otras organizaciones sociales, siempre plantearon alternativas. Que luego tengan fallos y errores, pues como todo ser humano los van a tener, porque los que los dirigen son seres humanos. Pero realmente disparar justo contra aquellos que son los primeros en demostrar quién son los culpables y que por ese tipo de acciones, por ese tipo de política no vamos a ningún sitio, desde luego criminalizar eso es llegar a situaciones, yo creo que hasta de puro nazismo, como plantear el directivo del Real Madrid que había que extinguir a todos los sindicalistas, que había que, incluso la Esperanza Aguirre, que había, es decir, eso es criminalizar de tal forma... Fatal. No estoy hablando lo tuyo, estoy hablando de la... Pero es que como yo opina mucha gente, ¿eh? Sí, como el directivo del Real Madrid que dijo que habría que extinguir, no solamente extinguir, sino exterminar a todos los sindicalistas. Bueno, pero a mí que me dices... Bueno, es que de ese tipo de discurso, no digo que lo hayas dicho tú, pero digo que en ese tipo de discursos podemos llegar a esos extremos, cuidado. A mí eso sí que me parece ya una exageración total, porque no creo que nadie quiera llegar a eso. Yo creo que lo que todos queremos llegar es
que nuestros sindicatos de verdad nos representen, luchen por nosotros de verdad, estés o no estés afiliado, cosa que no sucede. Cosa que no sucede. Y tengo muchísimos ejemplos a mi alrededor y los vivo porque los tengo en mi propia familia. Lo veo constantemente. O sea, aquí o estás con un sindicato o a lo mejor ya no te hacen tanto caso, seas o no seas trabajador. También otro dato que a lo mejor habría que tener en cuenta, en contraposición a este planteamiento de Isabel, perdón, sería también el dato de esos nuevos acercamientos a los sindicatos que se producen a raíz de la situación que estamos viviendo, porque yo también conozco algunos. Gente que no es que se aproveche, porque en esta situación de aprovechar nos aprovechamos de bastante poco, pero sí que ese acercamiento al sindicato se produce en momentos en los que pues pierdes el trabajo o tienes situaciones complicadas en Antes hablaba Darío de que hay alternativas a la situación económica en la que estamos, a esos ajustes. ¿Es posible compatibilizar el derecho al trabajo y a un trabajo digno, como se reclamaba hoy en las movilizaciones, con el contexto económico en el que estamos? ¿Es posible encontrar ese equilibrio? Tiene que serlo, y yo considero que es irrenunciable que a estas alturas nadie deba ceder en una serie de derechos y sobre todo a tener un trabajo digno, a no ser explotado, a no tener unas condiciones, unos contratos de unas horas y luego trabajar muchas más. Es decir, hay que rechazar de plano todo lo que sea rebajar los derechos de un trabajo digno. Completamente de acuerdo, pero lo que me estoy preguntando es si todo esto sucede ahora. O sea, es que a mí me llama la atención porque yo tengo hijos y familia que lleva muchísimos años siendo explotados, siendo con contratos basura, muchísimos años. Sí, esto no es nuevo. O sea, esto no es nuevo. ¿Por qué nos echamos las manos a la cabeza ahora y decimos que esto es horroroso si llevamos sufriendo un trabajo digno, no indigno? Hombre, para nuestros hijos. Bueno, más de 5 millones de parados. Y más de 100.000 en hubo Asturias. 8 huelgas generales en toda la democracia. En los últimos 8 años. 3 huelgas generales y en a los González, una huelgas huelga general a Aznar, a Zapatero. Una Zapatero. Tela, bueno, tela los 8 últimos años. Tela, en 4 años crecíamos a un 3% anual. Hasta que perdimos todo. Es decir, Voy a introducir un dato. ¿Qué vas a protestar cuando a mí no me vale? ¿Qué vas a protestar? De uno en uno, por favor. Voy a introducir un dato de las noticias que van surgiendo como un goteo semana en semana, a veces día tras día, y que quizá puedan también explicar un poco la situación y las movilizaciones de estos días. Por ejemplo, las revisiones salariales de los próximos años van a ser por debajo del IPC, con lo cual va a haber una pérdida de poder adquisitivo real. Hemos conocido algunos detalles del plan de fraude en las prestaciones por desempleo del Gobierno, pero también ese plan de control del absentismo entre los funcionarios. Solo algunas de las medidas más recientes, casi con noticias de las últimas horas. Hoy Gaspar Llamazares, el diputado de Izquierda Unida por Asturias, hablaba de, y cito textualmente, fundamentalismo del ajuste. ¿Qué os parece? Pues más que fundamentalismo del ajuste, que si no fundamentalismo, casi algo parecido, sí que podemos, o yo al menos lo que interpreto es también una cierta... metemos tijera y aprovechamos para tapar muchas carencias en lo que desde el punto de vista político corresponde a la gestión. Porque si en algunos casos se llega a donde se llega, detrás hay unos responsables que gestionan. Y cuando se mete o nos metemos tanto con los funcionarios, o los funcionarios son el foco de muchos de esos recortes, a esos funcionarios alguien los gestiona. Por lo tanto, deberíamos también de hacer ese análisis, porque no todo va a ser recortar y no solo los recortes son soluciones, porque en muchos casos son más problemas todavía. Vamos a ver, aquí hay una crisis monumental desde el punto de vista internacional y mundial que estamos pagando todos. Pero también hay pero también hay una situación recientemente, en los últimos años, una situación de saqueo del dinero público por parte de una mal llamada clase política que actúa como una casta política privilegiada, y ahora quien tiene que pagar esos ajustes son los pensionistas, son los funcionarios y son los trabajadores. Y eso es que se haya arruinado Valencia, que haya pasado lo de los ERES en Andalucía, y que los únicos que tengan que apretarse el cinturón y los únicos que repercuta ese saqueo sean los ciudadanos o los trabajadores, sean funcionarios o sean trabajadores de la empresa privada, o sea, me parece un auténtico atropello y injusto. En 30 segundos, Darío, y enseguida vemos la opinión de los ciudadanos, que pedía la palabra. Quizás 30 segundos sea muy poco. Yo simplemente, a veces la memoria nos falla, y eso que son una memoria de hace 4 o 5 años. ¿Cuándo y cómo empezó la crisis? ¿Quiénes son los culpables de la crisis?
y parece que esos, digamos, ahora son los salvadores de la crisis. Y realmente los culpables de la crisis, el sistema financiero, que fue realmente quien trajo la crisis, por decirlo de forma más sencilla, no supieron y no quisieron solucionarla, y ahora recae precisamente sobre los gobiernos, sobre los políticos las soluciones, y no las tienen ellos mientras no se cambie, entre otras cosas, el sistema financiero. Bueno, sobre las movilizaciones del 1 de mayo, su significado, su sentido, su valor, les hemos preguntado, como les anunciábamos a los ciudadanos, su opinión, su posicionamiento. Estas son algunas de las respuestas que nos han dado. Hay que salir a la calle, el trabajador o los trabajadores tenemos que hacernos ver que estamos ahí, ¿no? Y que hoy en día es fundamental que haya trabajo, pero lo triste es la situación real que estamos viviendo, ¿no? De que todo es un deterioro continuo y el nivel cada vez más triste, ¿no? Jamás debemos de perder la reivindicación de este día, aunque haya quien lo utilice para irse de puente o para ir a la playa. Se tienen que manifestar de alguna manera para pelear por lo que uno quiere, porque tiene que ser siempre así, pero no significa que vayan a conseguir lo que quieren. Según estamos, no sé si valdrá para algo. Estamos muy mal. Pero por lo menos la pataleta que no te la quite nadie. Pero bueno, viendo cómo está la cosa, pues el problema ya es la juventud, que no se mueve, no tienen espíritu de nada, cada uno va a su rollo. Entonces yo creo que no vamos a conseguir nada. No, yo lo de manifestarse, la mayoría hacenlo por hacerse los vistos. Pero sí, no, está bien manifestarse. Hay que manifestar, unirse, la unión hace la fuerza. Y contra eso ningún político puede hacer nada. Y todo eso, ¿en nombre de qué? ¿Del euro? ¿En nombre de quién? ¿De la Merkel y compañía? ¿Y el ciudadano de a pie? ¿Qué hace? ¿Qué hacen por él? Es una vergüenza que nos estén casi que culpando de haber prácticamente vaciado las arcas de este país con nuestros supersalarios, con nuestra gran vidorra, con nuestro despilfarro, cuando la cantidad de chorizo político que ha echado mano en las comunidades autónomas a todo lo habido y por haber, amiguetes y no amiguetes, que ahora el ciudadano normal y corriente, con impuestos, rebajas de salarios y con todo lo que quieran, tengamos que pagar el pato del déficit, según ellos, estatal, el déficit de este país, el más bajo de la Comunidad Económica Europea, yo no acabo de entender cómo nos pueden seguir tomando por tontos. Bueno, ¿qué os parece? Como clima general, las opiniones de los ciudadanos esta tarde, después del horario de las movilizaciones. Deberían de estar aquí sentados, ¿no? Muchos de ellos, desde luego, son muy sabios y podrían estar aquí sentados. Muy interesante el último, es decir, yo creo que el criminalizar, en este caso, la deuda española, cuando es una de las deudas más bajas de la Unión Europea, no el déficit, probablemente él se equivocó, no es el déficit, es la deuda, da mucho que pensar. Es decir, ¿por qué España? ¿Por qué los países, bueno, realmente que sí, que tienen problemas, pero que no están mucho peor que, por ejemplo, Inglaterra o incluso Francia? Es decir, da mucho que pensar cómo se mueve el mundo y por qué somos nosotros precisamente uno de los centros de atracción. Yo creo que eso da mucho que pensar, ¿no? Y ¿de verdad vosotros ninguno pensáis, por ejemplo, que estamos en riesgo o que podemos llegar a estar en riesgo de ser intervenidos? Sí, clarísimamente. Pues ya está. Hombre, vamos a ver, si hay intervención, yo creo que desaparece el euro. Y creo que en estos momentos no interesa a nadie, ni a Merkel ni a Sarkozy, que desaparezca el euro. Desde luego puede haber intervención y yo creo que ya la está viendo de alguna u otra forma. Es decir, las medidas que está tomando sí, pero es que si no lo damos nosotros... Rajoy en estos momentos, el gobierno del PP, son medidas que vienen teledirigidas desde no digo desde Bruselas, sino yo creo que desde Berlín. Con lo cual hay una cierta intervención, intervención encubierta. Pero desde luego lo que hay que hacer, yo creo que hay que dar un puñetazo en la mesa y hacer como y decir, no, hay otra alternativa, hay otras soluciones, hay soluciones en otros países como los propios americanos, hay economistas célebres, premios Nobel que están diciendo que vamos por mal camino, que debemos tomar otro camino, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón. No. Cambiamos, aunque seguimos un poco en la línea de los ajustes económicos, porque como apuntábamos al principio, hoy ha entrado en vigor esa ley de equilibrio presupuestario que obliga a las administraciones públicas y que implica que las comunidades autónomas han presentado un plan de ajuste al Ministerio de Hacienda. Un plan de ajuste del que sabemos, por ejemplo, detalles
como el caso de Mallorca, que plantea cerrar algunos hospitales. Otras comunidades contemplan medidas de ajuste de plantillas de personal público, de ajustes de salarios también en ese área del empleo público. Del caso de Asturias no conocemos ningún detalle de lo que contempla ese plan de ajuste, que puede estar entre los 300 y los 500 millones de euros según se hacen aproximaciones desde fuera, pero tampoco se conoce el alcance de ese ajuste. ¿Os parece que debería informarse a los ciudadanos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que debería informarse. Transparencia total, porque ante la desinformación, pues la suspicacia se suscita entre la gente y al final, aunque luego pase el tiempo y llegues a informar, la percepción que tiene el ciudadano después de esa actitud misteriosa, puedes creerlo o no creerlo, aunque tú estés matándote diciendo la verdad. Por lo tanto... Sí, no, y yo creo que es una manera natural de obrar en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, lo hacen todo así. Quiero decir que no nos enteramos de nada. Yo creo que en el fondo lo que denota es una, digamos, una falta de perspectiva y sobre todo de objetivos, que es decir, son ocurrencias. Me da la impresión de que son ocurrencias. Se criticaba mucho a Zapatero con las ocurrencias de Zapatero en su momento, pero creo que estos son realmente ocurrencias. Es decir, perdona, y acabo. Es decir, el tema de las comunidades autónomas, cuando también vuelve a criminalizarse las comunidades autónomas, dándose cuenta que es una parte mínima, importante pero mínima. El verdadero problema está en el déficit del Estado, es decir, y el control del Estado hacia las comunidades autónomas, pero es decir, que todas sean lo mismo, que todas hayan hecho malversación de fondos, a mí me parece una actitud absurda, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado es todo, quiero decir, obviamente, es decir, el Estado son los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central. Pero aparte de eso, en el caso que nos ocupa, hombre, con la situación que tenemos en Asturias, me refiero, uno de los discursos más recurrentes de Cascos, que en eso yo creo que tenía razón, es decir, el derroche que hubo tan tremendo, los gastos faraónicos tan tremendos del gobierno anterior, etcétera. Bueno, si tiene ese discurso contra los derroches, contra los despilfarros y contra los sobrecostes, lo lógico es que el plan que tiene ahora de presupuestario para los próximos años de ahorro, pues que fuera público, manifiesto y con transparencia desde el primer momento, ¿no? Que además sería coherente con el discurso que teóricamente viene esbozando. Tampoco conocemos, por cierto, hablando de ese discurso, el informe de las auditorías que se encargaron con la llegada del nuevo gobierno de Foro Asturias, con lo cual quizá nos falta también información previa para hacer una valoración de conjunto. Sí, innovaron cosas de las auditorías, pero no llegó a concretarse, ¿no? Yo siento disentir, aunque, bueno, en parte puedo estar de acuerdo con, digamos, con los derroches que pudo haber. Bueno, bien. Hombre, el despacho laboral fue un caso manifiesto, por ejemplo, ¿no? Hubo derroches, pero aquí en este una país... consejería con la que yo trabajaba, Luis, como de enseñanza, todo lo que pasó también fueron derroches. Bueno, ahí está, exacto. El caso Marea, que no se sabe por qué quedó bajo sumergido. Hubo derroches, hubo corrupciones, hubo malversación de fondos, pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el crecimiento del propio país se gestionó en momentos, y esos mismos derroches se gestionó en momentos donde estábamos creciendo al 3% y donde había superávit, había superávit en la administración y llegó a haber superávit en la administración y, por ejemplo, superávit en la seguridad social. Bueno, ahora resulta que por razones, insisto en lo mismo, es decir, que no son... la culpabilidad puede tener su parte de culpa a los gobiernos, pero el origen está mucho más allá. Es decir, y el problema fundamentalmente en una crisis que arrastró fundamentalmente los ingresos, es decir, la parte de los ingresos, que es la parte del lobo más importante, y esos ingresos efectivamente dejaron al ras del suelo muchísima malversación, pero si no hubiese habido esa desaparición de los ingresos, es decir, esa bajada de los ingresos tan importante, probablemente no nos estemos acordando de que muchas de las obras que en su día hubo aquí, que ahora creemos que son derroches, las aplaudimos todos. No, yo no es aplaudí. decir, todos. No me parecía, es decir, las obras que se hicieron, obras públicas, generó muchísimo empleo, generó muchísimo crecimiento y generó muchísimo valor añadido bruto. Es decir, si no hubiese habido esa burbuja
burbuja que se pinchó por un mal funcionamiento del sistema financiero, probablemente no nos estamos acordando ahora de ese tipo de derroches, que probablemente los hubo, pero que era mucho más fácil de solucionar en otros momentos, no ahora. Pero perdona un momentín, estarás de acuerdo conmigo, estaremos de acuerdo todos, que independientemente de que la situación económica sea de bonanza o sea de crisis como ahora, es injustificable un gasto, o sea, que se derroche dinero en un despacho de verano del presidente de Asturias y también es totalmente reprobable en tiempos de bonanza que se malverse el sagrado dinero público. Quiero decir que éticamente es siempre rechazable que se malverse en tiempos de bonanza o en tiempos de crisis. Sí, pero también tenemos el ejemplo, después de tener esos ejemplos que para ti pueden ser muy significativos, o los ejemplos que tenemos también en la Comunidad Valenciana en los últimos años, y que ahora se cuestione el Estado autonómico cuando realmente se viene agrandando ese efecto bola de nieve en esas comunidades autónomas que gobierna los mismos que el gobierno central que tenemos ahora, pues hombre, también pero deja a ver, quiero decir que aquí no es una cuestión de buenos y malos, que unos son honestos y transparentes y los otros son corruptos. Quiero decir que hay corrupción en comunidades autónomas y ayuntamientos regidos por todos los partidos. Es un dato... Por unos más que por otros. ¿Estás segura? Todos. ¿Estás segura? Por algunos más que por otros. Yo no veo un partido de buenos y malos. Y en cualquier caso, si me lo permiten, seguro que hay gente muy honrada también trabajando en todas las organizaciones como en todos los ámbitos de la vida, digo, por no hacer generalizaciones que pueden ser también... Por supuesto, no, yo digo que hay corrupción en las autonomías, no que todos los políticos... Cambiamos de asunto porque nos quedan menos... hubo más partidos que en otros. Nos quedan menos de 4 minutos de programa. No todos están en el mismo Darío, nos quedan menos de 4 minutos de programa y les quería preguntar, al menos en esta recta final, por el escenario político de Asturias, en el que se sabe que habrá pleno de investidura en la segunda quincena de mayo, pero todavía no está claro cómo irán las candidaturas, con qué apoyos irán las candidaturas a la investidura del Principado. ¿Creéis que es posible todavía un pacto en el centro derecha entre Foro y PP? Hombre, vamos a ver, yo creo, perdona que empiece, yo creo que esto cada vez se parece más a una película de suspense de Hitchcock, es decir, yo creo que el suspense continuará, con lo cual adelantarse a acontecimientos de qué puede suceder es quizás de los politólogos. Yo, de mi parte, la verdad lo veo muy difícil. Yo creo que en el caso del centro derecha se produce un querer y no poder. Se quiere llegar a un acuerdo porque también yo creo que se quiere demostrar que hay una alternativa desde el centro derecha, un proyecto de región o un proyecto de gobierno para afrontar los problemas de Asturias, pero realmente no se puede porque hay muchos condicionantes que lo hacen imposible. Pues hija, a mí es que me parece que yo estoy absolutamente perpleja ante todo lo que estoy viendo. Posiblemente, fíjate, si tuviera que votar ahora votaría en blanco, posiblemente. No me ofrecen ningún tipo de garantía absolutamente nadie. Creo que estamos en una especie de esquizofrenia catatónica, que están absolutamente paralizados todos y todo, y que bueno, que se deberían de hacer mirar, como decía el otro. Luis. A ver, yo lo primero, una cuestión terminológica. No entiendo bien que se hable de centro-derecha cuando son derecha-derecha y a veces derechona. Pero bueno, aparte de eso... Izquierda, sí, no, izquierda de siglas. Sí, de siglas. Que no de políticas. Sí. Pero bueno, quiero decir, a ver, yo lo que creo es que Javier Fernández no va a necesitar la segunda votación tal y como están las cosas, porque me parece imposible, salvo noticias sorprendentes, que lleguen a un pacto Cascos y el PP. Venga, conclusión en 30 segundos sobre el escenario de Asturias, el escenario social, el económico, el político, forma parte todo de un conjunto. Empezamos por este lado de la mesa, Darío. Sigo diciendo lo mismo. Yo creo que hay alternativas y por tanto debemos plantear esas alternativas. Isabel. No podemos perder la esperanza, pero debemos recuperar la dignidad. A mí me da vergüenza. Melania. Yo creo que hay que combatir sobre todo la resignación y desde el ámbito de la izquierda deberán de ser capaces de mostrar que esa alternativa de la que habla Darío es real. Luis. Sí, que la izquierda deje de ser de siglas y que presente un proyecto que combata lo que está pasando. Bueno, pues Darío, Isabel, Melania, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este 1 de mayo. Gracias a ustedes también por seguirnos un día más. Saben que pueden hacerlo también a través de Twitter y en nuestra página web debaten30.com. Mañana miércoles esperamos verles de nuevo aquí en TPA, puntuales a la cita y pendientes de la actualidad que viene cargada porque visita el Principado de Asturias la ministra de Fomento, Ana Pastor. También habrá Consejo Político en Izquierda Unida y más reuniones en el ámbito político como la Comisión Directiva.
de Foro Asturias Ciudadanos. De todo ello estaremos pendientes. Nos vemos, si quieren, mañana.